Bienvenidos de nuevo a Bethany Online. Qué bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente la palabra de Dios, exponiendo su palabra a cada persona que oye, ya sea en persona o virtualmente. Estamos estudiando una serie sobre los 10 mandamientos y la semana pasada comenzamos el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y habíamos hablado que este mandamiento es un mandamiento universal. En toda cultura, en toda sociedad, sea África o Asia o Sudamérica o el Medio Oriente o Estados Unidos, Norteamérica, las islas, se entiende que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Una cultura que no sigue eso es una cultura que va a dejar de existir realmente. Y hablamos la semana pasada sobre la importancia de los hijos obedecer a sus padres. Y hablamos también de la importancia de los hijos honrar a sus padres. Y vimos que en los postreros días vendrán personas desobedientes a los padres. Y hablamos del ejemplo de Jesús, que era el que cumplió perfectamente este mandamiento. Pero hoy queremos entrar en cómo esto se aplica a nosotros, los cristianos de hoy. Y la obligación del 5º mandamiento es que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente honramos a los padres respetando su posición como padre. Así como los hijos son un regalo de Dios a los padres son un regalo de Dios a los hijos. Nuestros padres fueron puestos ahí por Dios. No perfectos. En ningún caso no hay padres perfectos. Por lo tanto, tenemos que respetar la posición de padres, porque Dios los ha puesto ahí. Levítico 19:3 dice: cada uno de ustedes respete a su padre y a su madre. Entonces es el asunto de respeto. ¿Cómo honramos a los padres? Respetándolos. ¿Cómo honramos a los padres? Honras a tu padre y a tu madre amando y valorando su persona. Le damos el valor que merece. Les amamos porque son nuestros padres. Y vamos a hablar al final del mensaje sobre algunos casos especiales que tenemos que tratar, porque no todo hogar tiene padres buenos o saludables. ¿Cómo los honramos? Amándolos, valorando su persona. En tercer lugar, honrando a tus padres, como sometiéndote a su autoridad. Ellos son la autoridad que Dios ha puesto. Y por lo tanto honramos a nuestros padres sometiéndonos a su autoridad. Dice la Biblia, hablando de Jesús, que cuando Él volvió a Nazaret con sus padres, después que estaba en el templo, se recuerdan que hablamos la semana pasada, cuando los papás lo encuentran a Jesús después de 3 días, dice que volvió a Nazaret y Él estaba sujeto a ellos. El Señor se sujetó a sus padres. Efesios 6:1 habíamos hablado la semana pasada. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es bueno. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Entonces, sometiéndonos a su autoridad. Y número 4, honramos a nuestros padres al aceptar su disciplina e instrucción. Obviamente cuando somos menores de edad, aceptamos su disciplina y su instrucción.
Después de ser mayor de edad, pues mayormente aceptamos su instrucción. Pero dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies o no desprecies la dirección de tu madre. Honramos a nuestros padres, respetándolos, amándonos, valorándolos, sometiéndonos a su autoridad y aceptando la disciplina e instrucción que viene de ellos. Pero hay dos lados de este mandato. Vimos el lado de los hijos, pero ahora queremos ver el lado de los padres. ¿Cómo los padres debemos de ayudar a nuestros hijos a observar este mandamiento? Tenemos nosotros también una parte. Lo primero es que tenemos que instruirlos en los caminos de Dios. Somos familias cristianas, o por lo menos nos llamamos así. Debemos de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, ya sea por un buen testimonio, ya sea por un ejemplo que le estamos dando hasta sin palabras, pero también con palabras. Dice la Biblia, hablando de los hijos y las hijas, dice a los papás que cuando estemos con ellos debemos de instruirlos en el temor de Jehová, pero dice, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, instruyéndolos en los caminos del Señor en todo lugar y en todo tiempo. Es la idea de este pasaje de la Biblia. En todo lugar y en todo tiempo debemos como padres de estar instruyéndolos, llevándolos a la iglesia, llevándolos al club de niños, llevándolos a Rise Up, el grupo de jóvenes, animándolos que busquen de Dios, animándolos que lean su palabra, animándolos que oren y dándoles el ejemplo. Segundo lugar, los padres pueden ayudar disciplinando a sus hijos, corrigiendo a sus hijos. Es increíble la falta de disciplina que hay hoy con los hijos. Los hijos son los que mandan en la casa, vemos muchas veces. Los hijos le alzan la voz a los padres, le pegan a los padres, niños pequeños. Hermanos, usted tiene que tomar la autoridad dada por Dios de corregir, de disciplinar, de redireccionar a sus hijos. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, ese mismo Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Noten los beneficios de nosotros disciplinar a nuestros hijos. Los hijos deben obedecer a los padres porque Dios nos ha puesto en esa posición de autoridad sobre ellos. Obedecer a los padres no es opcional. Y como padres tenemos que exigir obediencia o habrán consecuencias. Disciplinar a los hijos por rebelión, por desobediencia. Y depende de la desobediencia, obviamente se trata el crimen de acuerdo, se trata la disciplina de acuerdo a la ofensa. Si es una ofensa pequeña, pues se trata en una manera pequeña. Si es una ofensa grande, pues se trata más grande, quitando privilegios, corrigiendo con la vara cuando pequeño.
De alguna manera hay privilegios que los niños y jóvenes tienen que se les pueden quitar. Nunca discipline a su hijo quitándole comida o bebida o sueño. Eso no es una manera de disciplinar a sus hijos. Son necesidades básicas que tienen. Yo no recomiendo que usted discipline a su hijo removiéndolo de actividades de la iglesia. Hay una actividad de jóvenes, deje que su hijo vaya, porque ahí va a escuchar la palabra, ahí va a estar con otros jóvenes y los líderes de los jóvenes que puede que le ayuden y le hablen y le aconsejen. Es mi opinión. Pero también, en tercer lugar, tenemos que proveer para las necesidades de nuestros hijos. Hermanos, tenemos que ser los proveedores que Dios nos ha llamado a ser. El asunto no es cualquier persona puede engendrar a un hijo o a una hija, pero eso no lo hace a él un buen padre. Hay que proveer para nuestros hijos. Dice la Biblia, Pablo hablando de su relación con la iglesia en Corinto, que él era como un papá para ellos, y él le dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Le toca a los papás proveer para los hijos, no los hijos proveer para los padres. Y vamos a tratar ese tema más después, pero la idea es que los padres somos los que estamos supuestos a proveer para las necesidades de los hijos. 1 Timoteo 5:8, Pablo también dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no provee para los suyos, usted ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los padres deben ayudar en este mandamiento. Primeramente, instruyéndolos en los caminos del Señor. Segundo, corrigiéndolos, disciplinándolos. Tercero, proveyendo para ellos. Y cuarto, hermanos, en una manera quizás negativa, es: no exasperes a tus hijos. Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquen a ira a sus hijos. Nos podemos provocar en diferentes maneras, hermanos: irritándolos, molestándolos, no cumpliendo promesas, dándoles responsabilidades que ellos en realidad no pueden todavía hacer. Tenemos que tener cuidado a no provocar a ira a nuestros hijos. Colosenses 3 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Noten, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, los hijos tienen una responsabilidad de cumplir este mandamiento, pero nosotros los padres tenemos la responsabilidad también de ayudar a que ellos puedan cumplir con ese mandamiento. De parte y parte hay responsabilidades. Este mandamiento lo violamos cuando deshonramos a nuestros padres, cuando los desobedecemos. Un niño está violando este mandamiento cuando no obedece a sus padres. Es una violación al mandamiento. Pero también yo pienso que otra violación al mandamiento es si descuidamos a nuestros padres ancianos. Creo que es algo que tenemos que tratar aquí esta mañana. Es la obligación de los hijos cuidar
o ayudar a proveer el cuidado para sus padres ancianos, ya sea proveyéndoles sus necesidades básicas, si no tienen suficiente ingreso, si no se pueden cuidar por sí mismos. Nosotros debemos de ayudar a nuestros padres ancianos. Nosotros debemos de hablarles con respeto, siempre. Nunca le debe faltar respeto a sus padres. Y cuando hable de ellos también con respeto. Y debemos de recibir instrucción y sabiduría de parte de ellos. Hijos independientes, ya hijos criados, no tenemos que obedecer, pero debemos honrar y debemos apoyar a nuestros padres ancianos. Yo creo que esto tiene que ver con honrar a nuestros padres. Ahora, hay algunas excepciones que quiero mencionar, porque no todos fuimos criados en hogares buenos y saludables. No todos fuimos criados en hogares donde nuestros padres eran buenos cristianos. Para algunos, el hogar era un lugar de paz y un refugio de los ataques afuera. Pero para otros, el hogar era una zona de guerra. El hogar era un lugar donde habían padres abusivos. Padres que te pedían que hagas cosas que están en contra de los mandamientos de Dios. Quizás usted se crió en uno de esos hogares. Quizás usted se crió en un hogar donde sus padres habían sido extraordinariamente negligentes e incompetentes. Y quizás terminaron en divorcio. Y usted se crió en medio de eso. ¿Cómo usted honra a su papá, a su mamá en esa situación? Quizás es posible que sus padres lo hayan abandonado de completo. Quizás usted se crió con una abuela, con una tía. Quizás su papá los abandonó por otra familia. Su mamá se fue con otra familia, su papá se fue con otra familia. Usted sintió abandono en su vida. Son realidades. Entonces, pastor, ¿cómo honramos a nuestros padres si nos han tratado así? Y yo sé que no es fácil porque es un tipo de trauma. Hay familias y hay hijos que no tienen relación con sus padres porque no es saludable. Entendemos eso. Hay familias que se ven y son corteses, pero no hay una relación profunda y hay ternura y no. Y quizás hay algunos que pelean como perros y gatos, pero al final se entienden. Y obviamente lo ideal es que haya una buena relación con sus padres, saludable, bíblica, de amor, no de interés, de ayuda mutua, de respeto mutuo. Pero hay una diferencia entre amar y respetar. Lo que quiero tratar es cómo debo responder a este trauma, por decirlo así, le voy a llamar un trauma. Bueno, tenemos que honrar la posición que Dios le dio, son nuestros padres. Tenemos que honrar y ver la posición de ellos. Quizás no hay mucho en su vida que usted pueda respetar, pero debe honrar. Debe amarlos con ciertos límites, ¿verdad? Porque a veces el amor por ellos está ahí, pero tienen que haber límites, porque ellos se van a aprovechar de usted, de sus hijos, de su matrimonio,
Y usted tiene que tener cuidado que ellos entiendan que hay un límite. Límites claros. Y cada esposo o esposa debe de poner esos límites a su propia familia. En otras palabras, si yo tuviera que tener límites, yo debo tenerlo. Yo debo estar claro con mis padres. Y Jessica debe estar claro con sus padres. Si ese fuera el caso. Gracias a Dios, en la familia de nosotros ese no es el caso. Honrar la posición, amar con límites, pero sobre todo hay que perdonar. Tenemos que perdonar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, eso va a crear en usted una amargura. Y esa amargura va a crecer y a veces esa amargura se transfiere a nuestros hijos. Y ahora nuestros hijos están amargos con sus abuelos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Y Dios no puede usar a una persona amarga. Ni perdona a una persona amarga. Pero hermanos, tenemos que perdonar. Perdonar no significa que todo sigue normal. No. Podemos perdonar también, pero mantenemos esos límites. Podemos perdonar. Y es difícil perdonar a un padre que ha sido físicamente abusivo, o una madre que ha sido físicamente abusivo, o emocionalmente abusivos, o sexualmente abusivos. Difícil perdonar. Perdonamos reconociendo que son pecadores como nosotros. Y oramos por ellos. Dios nos ha llamado a honrar a nuestros padres. Y sé que perdonar es un acto de fe y de confianza, que Dios se encargará de lo demás. Y a veces, aunque se perdona, no puede haber una relación, porque ha habido demasiado de trauma, o ellos han causado demasiado de trauma en su propia vida. No espere perfección de sus padres, porque usted tampoco lo es. Pero aprenda y trate de ponerse en la posición de ellos. Y pague bien por bien, no mal por mal. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos.